podemos decir que, desarrollando el concepto de participación desde su metafísica del ser, Santo Tomás logra la convergencia de aristotelismo y platonismo. En un texto explícito sobre este tema, el de Substantis Separatis, y concretamente es un capítulo 3, Santo Tomás aborda ese tema. Sustancias separadas es el nombre que daban los filósofos a los seres espirituales, las inteligencias de los árabes o los ángeles de la teología cristiana, por estar separadas de la materia. En esta obra, Santo Tomás va recorriendo las opiniones de distintos filósofos sobre este tema, y en el capítulo 3 muestra en qué concuerdan Aristóteles y Platón sobre las sustancias separadas. Y va desarrollando varios puntos. Me interesan los dos primeros. En primer lugar, para ambos, las sustancias separadas son causadas. Si bien son superiores al mundo de lo físico y de lo material, ellas también tienen su causa eficiente. ¿Cómo lo sabemos? En Platón, porque ellas también participan del bien y de la unidad del ser supremo. La realidad suprema es el bien en sí, o el uno en sí en otros textos, ¿sí? Y de ellas, dice Platón, participan todas las ideas, y desde las ideas también todas las cosas del mundo sensible. Y si son por participación, entonces reciben esa bondad y esa unidad del ser supremo. Pero además, dice Santo Tomás, para Aristóteles es algo parecido, porque también existe un solo acto puro, ¿sí? Y todos los demás participan de él en cuanto que tienen ser y verdad en grados menores. Es el famoso texto del libro segundo de la Metafísica, donde Aristóteles dice que aquel que es plenamente ser y plenamente verdadero es causa de todos los que tienen ser y verdad en menor grado. Entonces es como decir que, entendida la participación en la metafísica del ser, está expresando la idea de creación. Sí, las sustancias espirituales, ellas también son creadas. La segunda razón de convergencia es en la composición intrínseca de las sustancias espirituales. Para Platón, las sustancias espirituales no tienen materia, pero al ser participadas, en ellas se puede deducir que en ellas hay alguna forma de potencialidad. Y Santo Tomás explica, en efecto, todo el que participa de algo lo recibe como un sujeto que recibe una perfección. Esa perfección actúa como acto frente al sujeto que opera como sujeto potencial frente a ella. Entonces, todo lo participado se compone de acto y potencia. Y lo mismo para Aristóteles, para quien hay un solo acto puro y todas las demás cosas se componen de acto y potencia. Entonces, en esta línea, y subrayo, desarrollando el concepto de participación desde una metafísica del ser, Santo Tomás integra el núcleo central de la metafísica aristotélica con el de la metafísica platónica. Y la clave en la cual se desarrolla es la idea de creación. Porque participación del ser, que es la primera participación de todas y la que funda toda otra, es creación. No queremos decir con esto que tanto Aristóteles como Platón hayan llegado explícitamente a un concepto de creación metafísico y completo, pero sí, según la interpretación de Santo Tomás, sus metafísicas se orientan en esa dirección y bien desarrolladas llegan a expresar, a ser útiles para expresar este concepto tan central de una metafísica cristiana.